Hola chicos, buenas tardes. Buenas tardes, profesor, ¿cómo está? Bien, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo van con los prácticos? ¿Pudieron avanzar con el práctico 3? Práctico 13 es del módulo 13, claro, práctico. Sí, práctico 3. Todavía no, profesor. Bien. Bien, esto es lo que vimos el día de ayer, ¿sí? Repasamos cómo había que hacer para poder ingresar datos desde teclado, la manera fácil, ¿sí? Y las maneras más, un poco más complicadas, ¿sí? Dijimos que el escáner era lo mejor, pero también teníamos otras maneras, como por ejemplo para leer bytes. Yo quisiera leer un único carácter y veíamos todas las complicaciones que teníamos que hacer para leer ese byte. Y después, si quiero leer ya desde el teclado, pero como un string. Entonces yo por medio de esta forma, ¿sí? Declarando estos flujos, el input stream reader y el buffer reader, yo podía crear un método, o mejor dicho, llamar un método que se llama readline. Con readline yo lo que hago es leer todo una frase, ¿sí? Escrita desde el teclado, hasta que yo presione Enter. O sea, todo lo que yo escriba, después presione Enter, se va a guardar en un string. Ahora, eso que yo escribí, es un string, entonces si yo quisiera que eso sea número o transformarlo en algún tipo de dato, yo lo debo convertir al formato que yo necesito. Entonces si yo le digo ingrese, no sé, un booleano, por así decirlo, entonces yo voy a poner o true o false, voy a escribir esas palabras y después con esas palabras yo tendría que convertirlo al valor booleano. O sea, si era true, por ejemplo, declarar la variable como valor true, y si era false, declarar como false. Entonces yo tengo que hacer esa conversión, ¿sí? En cambio con el escáner, ya directamente yo uso el método que necesito. O sea, me creo un objeto de la clase escáner y de hecho le pregunto al objeto escáner, punto, por ejemplo, next boolean, para que me tire ya un valor booleano, un next double para que me ingrese un valor de tipo double, un next in para que me ingrese un valor entero, ¿sí? Entonces ya directamente ocupo el método con el tipo de dato que yo necesito. Entonces de esa manera es mucho más fácil y mucho más práctico poder ingresar datos desde teclado. Bien, agarremos uno de estos ejercicios y veamos cómo lo resolvemos entonces. ¿Cuál quieren que veamos? A ver, hagamos este de acá, el 3. Ingresar un número por teclado solicitando el precio de un producto. Puede obtener decimales y calcula el precio final con IVA. ¿Sí? Usar el input stream reader. Entonces vamos a poner ejercicio 3. De nuestro módulo unidad 3, vamos a poner ejercicio 3. Unidad 3, TP3, ejercicio 3. Entonces vamos a poner TP3, ejercicio 3. Vamos a hacer con el main. Sí, vamos con el main. Entonces, ¿qué nos pide acá? Ingresar un número por teclado. O sea que tenemos que hacer un método para ingresar un número por el teclado. Y ese número, dice, puede contener
decimales. O sea, ¿qué significa esto? De que el número que me va a ingresar puede ser o un entero o bien puede ser decimal. O sea, ¿qué tipo de formato voy a recibir yo? Doble. ¿Sí? ¿Por qué? Porque puede ser uno o puede ser lo otro. Entonces, primero que nada, vamos a instanciar un objeto de esta clase. Vamos a poner ejercicio. Ejercicio 3, vamos a llamar. New de la misma clase. ¿Y esto para qué? Para poder llamar a mi ejercicio 3, punto. Y acá yo le voy a llamar al método que se llame ingrese o capturar datos, así lo ponemos, teclado. ¿Sí? Entonces ahí, en este método, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Voy a obtener el número que me están solicitando. Hay un número que yo tengo que ingresar. Ese número lo voy a tener que guardar. ¿Dónde lo voy a guardar? En un atributo. Entonces me voy a crear un atributo, un private. Le vamos a poner double, ¿sí? Y le vamos a poner número o valor, le vamos a poner. ¿Qué me dice acá? A ver. Ingresar un número por teclado solicitando el precio de un producto. Ah, entonces tengo que guardar el precio. El valor que yo voy a ingresar va a ser el precio. Yo necesito el precio de un producto X, cualquiera. Y calcule el precio final con el IVA. Esto es lo que yo tengo que hacer. Sobre ese precio que yo guardo, debo calcular el IVA. Entonces, este método, ¿qué es lo que va a hacer? Va a guardar un valor en ese precio. Entonces yo tengo un atributo. Si en mi clase yo tengo un atributo, ¿qué tengo que tener sí o sí sobre un atributo? ¿Qué métodos necesito sí o sí sobre un atributo? Chicos, ¿están? ¿Qué método tengo que declarar sí o sí para poder trabajar los datos de ese atributo? ¿Qué tal? Setters y getters. Entonces, setters y getters para ese atributo. Un get precio y un set precio necesito. Entonces, cuando yo capture los datos del teclado, ¿sí? Podemos estar así o podemos decir ingresar precio. Si quiero mejor, ¿sí? Que me ingrese el precio y yo lo guarde. Quiero que esa sea la función de mi método. Entonces, clic, crear el método. Y como yo los voy a usar solamente acá en mi clase, entonces lo hago privado. ¿Sí? Pues ya me lo genera privado, entonces lo hago privado. Ahora, si yo a esta clase la defino, pero no defino acá el método main, sino que el método main lo defino en otra clase, donde yo haga el test, por ejemplo, del, no sé, del TP3, ejercicio 3, entonces ahí, si lo hago desde otro lugar, ahí a este método tendría que ser público, porque si no yo no lo podría acceder desde otro lugar. Aquí, como estoy dentro de mi clase y no me salgo de mi clase, entonces no tengo problema porque yo lo puedo usar. Pero si estuviera privado y yo lo estoy llamando desde otra clase, por ejemplo, desde acá, desde la clase ejemplo, quiero llamar a este método, no voy a poder. ¿Sí? Siempre y cuando ese sea público. ¿A qué método solamente podría acceder de un objeto de esta clase? A este get y a este set. Nada más. Entonces este lo podemos, sí, este lo podemos sacar acá. Y le mandamos ahí. Entonces acá, ¿yo qué tengo que hacer en ingresar precio? Tengo que hacer todo el método necesario para que, para poder guardar un valor acá. Entonces, ese carga de valor lo vamos a hacer por la manera complicada. ¿Cuál es la manera complicada? Y a través de un flujo de entrada. ¿Sí? ¿Qué sería este? Este método que hace un input stream reader, como me pide acá, entonces lo tengo que hacer por ahí, por este. ¿Sí? Entonces,
¿Qué es lo que necesito? Esto de acá. Y en realidad necesito eso de ahí. Vamos a copiarlo. Y lo vamos a pegar. Y apenas lo peguemos, vamos a ver que vamos a necesitar el try y el catch. Para eso, sí o sí. Entonces vamos a poner nuestro try y nuestro catch. ¿Por qué? Porque esta es la línea que me puede generar un error. Entonces, string texto, vamos a ponerlo acá. Y acá vamos a decir que en texto voy a ingresar ese valor. Si ocurre algún error, me muestra acá. Si no, podemos poner ahí un CISO. Y después, si ocurre un error, lo soluciono. Bien, entonces yo cargo ese valor. Ahí, lo leo. Hago el try catch y listo. Una vez que yo he leído, ¿sí? Y si es que no ocurrió ningún error, yo lo tengo el valor acá, debo de convertir ese dato que yo he ingresado, debo convertirlo a número. Entonces acá le vamos a pedir que me ingrese un número doble, ¿sí? Entonces, este número que me ha ingresado acá como texto, porque yo estoy pidiendo que me lea un texto, pero ese texto va a ser un número. Entonces yo a ese texto que me han ingresado, yo lo tengo que convertir a número. Entonces acá vamos a poner doble, ¿sí? Y acá vamos a poner el valor. Y acá vamos a ir a la clase doble, punto, y vamos a usar un método que se llama valueOf, que me evalúe o que me convierta un string y me lo devuelva en doble. Esto es lo que estoy diciendo de acá. Entonces, a este texto que yo le he cargado acá, lo voy a tratar de convertir a un tipo de datos doble. Perdón, acá no. Este es doble. Y ahí. No tengo acá el parse. Acá, perdón. Este. Parse in. El que me lo convierta con este. Voy a convertir un texto a doble. Siempre y cuando se pueda convertir, porque esto también puede generarme un error. ¿Sí? Esto me devuelve, me dice, un doble. Si es que este no se pudo convertir, vean acá, en esta partecita, cuando yo subrayo esto, me dice, este método, el parse doble, lanza una excepción. ¿Qué excepción va a lanzar? Esta. ¿Qué significa si se lanza esa excepción? De que ese texto que estaba ahí no se pudo convertir. ¿Sí? Y si no se lo pudo convertir, entonces yo lo tengo que trabajar. Entonces podemos sacar eso de ahí, meterlo dentro de mi try. ¿Por qué? Porque en el try es donde yo voy a colocar todo el código que puede generar un error. Este método puede generar este tipo de excepción, este tipo de error. Vean que acá este método, readLine, lanza un objeto que es de tipo IOException. Y yo acá con el catch capturo ese objeto. Pero ahora este método, el parse double, lanza ¿qué tipo de objeto? Este, el number format exception. Entonces yo lo voy a copiar. A ver si lo puedo copiar. Ahí está, number format exception. Y ahora lo voy a capturar. Catch. Vamos a capturar esa excepción. Y vamos a poner todo el código si es que se generó algún error.
O sea que si se me lanza este objeto, significa que yo no he podido hacer esto. Y si yo no he podido hacer eso, debería demostrar un cartel que me diga, ingresó un formato de número no válido. O podemos poner el formato de número no válido directamente. ¿Me están siguiendo, chicos, hasta acá o no me siguen? Sí, profesor. Entonces, yo quiero ingresar un número. Coloco este código para poder capturar datos desde el teclado. ¿Sí? Entonces, por eso le llamo acá teclado. Me creo una variable que se llame texto y la inicializo en vacío. Y acá le digo a texto, se va a guardar lo que yo escriba por teclado. Entonces, cuando estoy por escribir esto, antes me va a mostrar el cartel este que me diga ingrese un número doble. Y yo le voy a ingresar un valor por el teclado. Ese valor, si se ingresó todo bien, lo va a guardar acá. Una vez que yo he guardado acá, recuerden que texto es de tipo string y yo necesito que sea de tipo double. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Convertirlo. Convertir ese texto a número. Entonces, para ello ocupo este método de la clase double. Entonces, double.parse double y le paso un string. Este método, si es que ese string era un número, me lo va a convertir acá. Ahora, si lo que yo le pasé acá no era un número, y era una letra, por ejemplo, le puse hola, y yo quiero convertir hola a double, no se va a poder, entonces me va a generar un error, me genera una excepción. Y esa excepción se va a llamar de tipo number forward exception. Si se lanza esa excepción, yo con el try lo capturo, ¿sí? O sea que este método lanza un error, como está dentro del try, yo lo voy a capturar. ¿Dónde lo capturo? En los catch. Entonces, el IOException me lo lanza readline, pero el number format exception me lo lanza el parse double, ¿sí? Entonces, si me lanza acá, yo acá agarro, le digo formato de número no válido. Y si quiero que me muestre más bonito, pongamos el punto .err para que salga y que se diga estoy poniendo un número que es no válido. Entonces acá le podemos poner número no válido y acá le podemos mostrar otro cartel que me diga por favor ingrese un número válido. ¿Sí? O sea, le vamos a pedir que vuelva a ingresar. Y si me vuelve a ingresar, ¿a qué método voy a llamar? ¿Dónde o en qué método yo pido que me ingrese un número que sea válido? ¿Entienden? ¿A qué método voy a llamar si yo quiero volver a solicitar el número y no quiero que mi programa se detenga? Teclado, punto readline. No, yo tengo que llamar a un método. O sea, si yo lo llamo a este de vuelta, tengo que volver a hacer todo el proceso. Pero este, si yo lo llamo a este, tengo que volver a hacer todo esto y todo esto de acá. Es como que lo tengo que volver a duplicar acá. Pero si eso ya estaba acá, ya estaba funcionando. A ingresar precio. Exactamente. Tengo que llamar a este método. Bien, llamamos de vuelta a ingresar precio. Y que lo vuelva a llamar hasta que yo ingrese un número que sea válido. ¿Sí? Entonces acá le decimos, ingresamos un número válido, por favor. Y le pedimos que nos ingrese de vuelta. Y me va a saltar de vuelta, ingresar el número. Y va a entrar este método de acá. Si entra este método de acá, entonces hacemos todo este proceso, e ingresamos acá. Si eso no me ha generado error, voy a poder ejecutar la siguiente línea. Y la siguiente línea, ¿qué voy a hacer? Como yo sé que este valor ya va a estar válido, entonces acá voy a hacer set precio y le voy a ingresar este valor. Y ya está. Y ahí ya tendría yo mi valor cargado, en principio.
Entonces, este me ingresaría y acá abajo lo que podemos hacer es mostrar el valor. Por ejemplo, a ver, el valor ingresado, dos puntos, ¿dónde está el valor que yo necesito? ¿En qué método? ¿Cómo hago para obtener el valor o el precio ingresado este que está acá? Yo lo quiero mostrar a ese precio. ¿Qué método usaría acá? ¿Precio? Bien, get precio. Entonces, get precio. ¿Y por qué no me sale acá? Get precio. Ah, porque yo lo tengo que hacer, como estoy afuera, tengo que hacerlo con el EJ3, o sea, el objeto punto get precio. Y ya está. En teoría, hasta ahí tendría que haber cargado un número y a ese número mostrarlo. Pero acá ya estoy mostrando, vean que este get precio me devuelve el precio. ¿Y precio que era? Un tipo doble. O sea, me tendría que devolver el valor doble de ese número que yo estoy cargando. Entonces lo corramos y veamos cómo funciona. ¿Sí? Me dice ingrese un número doble. Yo ingreso, por ejemplo, 45. Es un número entero. ¿Sí? 45. Pero como yo lo voy a convertir a doble, no tendría que tener problema. Y ya me lo muestra como doble, como 45.0. O sea que no tiene parte decimal, me dice. Entonces está bien. ¿Ok? Y termina mi programa. Entonces lo corremos de vuelta. Y ahora ingresamos un número, por ejemplo, 45, 50. O sea, le estoy ingresando un precio 45,50. Le doy Enter. Y acá me dice un formato de número no válido. ¿Sí? Pues seguramente esta coma capaz que me está haciendo algún error. Vamos a poner 60,52. Y ahí sí me toma el valor. O sea, yo le ingreso con el punto y me toma el valor ingresado. 50.52. Y ya está. Pero acá, cuando me salió un error, no se detuvo mi programa. Me volvió a pedir que le ingrese un número. Y vamos a correrlo de vuelta. Ingrese un número. Y yo le pongo Pepe. O sea, le pongo una frase en vez de un número. ¿Sí? Entonces le doy Enter y me dice, formato de número no válido. Por favor, ingrese un número válido y me pide que ingrese nuevamente el valor. Y mi programa está corriendo. Vean que mi programa sigue corriendo, no se detuvo. A pesar de que yo he mostrado letras en rojo, que lo que hago es mostrar un error, que lo estoy haciendo acá. ¿Sí? Uso las sentencias, las librerías para mostrar un mensaje de error. Entonces, en vez del system.out, ocupo system.error. ¿Sí? Y también ocupo el método println. Y me hace esto. Cuando me hace eso, yo lo vuelvo a llamar a mi método. ¿Sí? Entonces, por eso es que me pide de vuelta que le ingrese un número. O sea que estoy, muestro este cartel, viene, y estoy acá. Estoy pidiendo que me ingrese un número. Entonces yo acá le tengo que ingresar un número. Si yo le ingreso otro valor malo, hola le pongo, él va a volver a hacer lo mismo. Esto me generó, esto me ingresó un valor, quiso convertir, no lo pudo hacer, me genera una excepción y lanza, ¿qué es lo que lanza ese método? Un objeto de number format exception. Entonces, como lo lanzó, yo con el catch lo capturo a ese objeto que se lanzó. Lo capturo acá. Como lo capturo acá, yo tengo mi línea de código que me dicen qué voy a hacer cuando se lanzó ese objeto. ¿Y qué es lo que hago?
muestra un cartel con el system.err que dice formato número no válido. Y después muestro otro cartel que diga, por favor, ingrese un número válido. ¿Y qué es lo que hago después? Llamo de vuelta al mismo método. ¿Sí? Y así puedo estar toda una vida si es que yo nunca le pongo un número válido. Entonces le pongo ahí 45.96, por ejemplo. Ingreso y ahí sí no me saltó ningún error y ya me muestra el final. O sea, vengo acá, hago todo esto, esto se convierte bien y hago set precio y ya está. Como nunca generó una excepción, nunca entré para acá y terminó mi método. Como terminó mi método, después yo muestro este cartel. Y es lo que estoy mostrando acá. Y ya está. Entonces hasta ahí, yo ya he podido ingresar un texto y a ese texto lo he convertido a un número doble en este caso. Y este ya es un número doble. ¿Sí? Ya no es un texto como acá, ya es un número. ¿Por qué? Porque yo estoy mostrando ahí un número. Yo cuando almaceno un doble. ¿Sí? Y eso es lo que lo guardo acá. Entonces acá estoy mostrando un doble. ¿Sí? Entonces ya es un tipo de dato doble. Ahora, ¿qué me pide mi ejercicio? Me dice calcula el precio final con el IVA. ¿Sí? Y será una constante del 10%. El IVA será una constante del 10%. Entonces, acá, cuando yo ya lo ingresé, puedo disponer de otro método que se llame punto, por ejemplo, calcular IVA. ¿Sí? Que me calcule el IVA y que me lo muestre. Entonces, estoy llamando a un método que no está. Entonces, ahora lo voy a crear. ¿Sí? Cuando lo creo, ¿qué tengo que hacer? Que me calcule el IVA. Dijimos que el IVA, o el IVA este de acá, me dice que es el 10,5%. ¿De quién? Y del precio. O sea que yo tengo que mostrar el precio final. ¿Qué significa el precio final más el IVA? Entonces vamos a nuestro Excel. Y acá tenemos, por ejemplo, precio. Acá tenemos el IVA. Y acá tenemos el precio final, que es lo que yo necesito mostrar. Entonces el precio va a ser 45, no sé, vamos a ponerle 500,50, por ejemplo. Este va a ser mi precio. El IVA dice que es el 10,5. ¿El 10,5 de quién? Del precio. O sea que el IVA va a ser el precio multiplicado por el 10% sería 0,105. El 10,5. O sea que el 10,5 de 500 sería 52. ¿Sí? 52 pesos con 55, 25 centavos. ¿Sí? Este sería el IVA, este sería el precio. Entonces el precio final, ¿cómo va a ser el precio final? Y va a ser el precio más ¿quién? Más el IVA. Entonces el precio final es este. Este es el precio, este es el IVA, este es el precio final. ¿Sí? Es una fórmula matemática solamente. Siempre tengan en cuenta que cuando les dicen, por ejemplo, 50%, ¿sí? Si yo quiero sacar el 50% de este monto, ¿cómo va a ser? El 50% es el 0,5 de esto. Entonces, esto multiplicado por 0,5. Ese es 50%. El 100% es 1. ¿Sí? Sería el mismo precio. 50% es la mitad, 25% es 0,25 y así sucesivamente. ¿Sí? No es
50 por esto, ¿sí? Eso tienen que tener en cuenta. Ahí lo mismo hay tablas. Calcular porcentaje, por ejemplo. Si no entienden eso, van y buscan, por ejemplo, calculadora porcentual. Hay un montón de ejemplos, ¿sí? Dice, ¿cuánto? Rellene los valores. El por ciento de tanto. Por ejemplo, dice el 15% de tanto es tanto. Yo soy cuánto es el 20% de 100, por ejemplo. 20% del número 100 es 20. ¿Sí? Pero esto, si yo lo quisiera hacer más matemático, sería 100 multiplicado, el 20% es 0,2. ¿Sí? Como que a este número lo dividen en 100 y ese número es el que tienen que multiplicar por este y va a ser el número que ustedes están buscando. Entonces va a ver la calculadora. Y si digo, ¿cuánto es el 20% de 100? Entonces al 100 lo multiplico por 0,2. Y eso me da 20. ¿Sí? ¿Cuánto es el, no sé, el 45% de 100? Entonces 100 multiplicado por, si es 45%, entonces 0,45. O sea que es 45. Bien, entonces, sabiendo eso, yo acá tengo que poner doble, y le vamos a poner el IVA. Y el IVA va a ser el precio, o sea que es precio multiplicado, o sea, ya va a ser get precio más, habíamos dicho, el precio por 0,15. Eso que está ahí es esto que está acá. Entonces, el precio era 500, el IVA era 50 punto tanto, pero este IVA, que era el precio multiplicado por 0,15, que sería el 10,5%. Ese 10,5%, el número es igual a 0,105. ¿Sí? Entonces este número lo tengo que multiplicar por este y voy a devolver este. Haciendo ese producto sería esto que está acá. Y a ese le tengo que sumar este y voy a obtener el IVA. Ahora, ¿qué tengo que hacer acá? Mostrar un cartel que diga, en realidad no sería este precio, este sería total. ¿Sí? Perdón, precio total. Si queremos hacerlo más cómodo, más lindo, doble IVA. Y de acá, ¿quién sería el IVA? Este de acá. Este de acá sería el IVA. Entonces, el precio total es el precio más quién, más el valor del IVA. ¿Sí? Más clarito, y acá le puedo decir precio total más, y acá le pongo el precio total. Y si quieren, podemos mostrarle el IVA. Entonces vamos a poner precio IVA, 2 puntos, más quién, el IVA. Y ya está. Ingrese un número. Ingresemos ese número que ingresé acá, el 500,5. 500.5. Mostramos y me dice que el precio total va a ser 553,0525, que es esto que está acá. 553,0525. ¿Sí? El valor ingresado era este. Entonces este va a ser el precio del IVA y este va a ser el precio ingresado, este va a ser el precio total. Este es lo que necesito yo.
Eso de acá lo podemos obviar ahora si quieren. Como 5. Y ya me devuelve eso directamente. ¿Y qué más tenemos que hacer acá? En este práctico. Y hacer lo mismo con el escáner. ¿Sí? Con el escáner sería prácticamente lo mismo. O sea, esto es ingresar precio por el método 1 vendría a ser. Y podemos hacer otro que se llame, este lo podemos obviar. Y podemos hacer un ejercicio 3, o sea, un objeto, punto, y que sea ingresar precio, pero acá le vamos a poner por el escáner. ¿Sí? Que haga lo mismo que este, nada más que por el escáner. Entonces vamos a hacer acá, y vamos a crear ese método. ¿Y qué es lo que voy a hacer acá? Y bueno, declaremos un objeto de la clase scanner. Scanner. Y acá va system.in. Entonces acá vamos a declarar un double que se llame precio y va a ser igual al scanner.nextDouble. Le voy a ingresar ahí ese valor. Ya lo tengo ahí al precio y ahora voy a hacer set precio y le mando el precio que está ahí. Y ya está. ¿Sí? Entonces yo acá pido el valor, pido que me convierta en doble y a ese doble ya lo guardo. Hacemos esto, pero acá le estoy pidiendo, pero nunca le estoy mostrando. Acá me está pidiendo que le ingrese el número, pero estaría piola que cuando yo haga esto le muestre un cartelito, porque si no, no se entiende. Entonces acá vamos a poner ingrese un número, un precio. Un número para un precio. Vamos a poner. Ingrese un número para el precio. Entonces, ingrese un número para el precio. Que vamos a poner 500.5. Y acá me dio un error. ¿Por qué me da el error acá? Porque acá creo que tengo que ingresar el escáner. Creo que acá me pide que sea con coma. A ver. Sí. Entonces cuando yo ingrese el número por el escáner, si yo le pongo el punto me va a generar un error. Pero si le coloco la coma, sí él va a trabajarlo como el doble. Entonces ahí yo puedo ya convertirlo y lo muestro. ¿Sí? Ese es el único detalle. Entonces al precio lo puedo ingresar por el escáner o lo puedo ingresar por este método que yo he creado. Por cualquiera de los dos. Puedo borrar uno y habilito el otro. Que me ingrese precio por una forma o me ingrese el precio por otra. No puedo hacer que me ingrese por los dos. Porque el precio ya va a estar cargado, el precio es uno solo. Entonces tengo que decidir por dónde quiero ingresar el precio. ¿Sí? Y acá le puedo decir ingrese precio, dos puntos, y acá le puedo poner ejemplo. ¿Sí? O ejemplo, el número que yo estoy solicitando, como acá estoy ingresando por el escáner, entonces vamos a poner, por ejemplo, 10,50. ¿Sí? Entonces yo le muestro cuál es el formato del número que me tiene que ingresar. Y acá le estoy diciendo, che, poneme la coma. Y en el otro, podríamos aprovechar haciendo lo mismo. Ingreso un número doble, como por ejemplo, y acá le puedo poner 10,5. ¿Sí? Como acá estoy usando otra conversión y la estoy convirtiendo yo a ese número, acá yo sí le puedo pedir que me ingrese con el punto y no con la coma. Pero si yo ingreso con la coma, esto me va a generar un error. Si le ingreso con el punto, no va a haber ningún problema. Entonces, con el escáner tengo que ingresarle con coma. Con el otro tengo que ingresarle con el punto. Entonces le pongo el ejemplo del formato de número y listo. Y puedo usar cualquiera de los dos. Entonces cuando yo lo vuelvo a correr,
ingrese un número para el precio. Ejemplo, 10,5. Ah, bueno, entonces pongo, por ejemplo, 800,78. Y ya está. Y es un número válido. Si yo coloco un número que no es como este formato, me va a dar un error. Ahora, si hacemos uso del otro método, lo comentamos a este, habilitamos este, ejecutamos y me dice ingrese un número doble. Ejemplo, 10.5. Entonces le puedo poner 800.56. Le doy Enter y ya me dice el IVA es tanto y el precio total es tanto. ¿Cómo va a ser el precio? El valor que vos cargaste más el IVA. Es el precio total. Y con eso ya estaría el ejercicio 3. Este de acá. ¿Preguntas? Hasta ahora todo ok, profe, gracias. Bien. Hagamos ahora algo de archivos. Hagamos este, el 7. A ver. Escribe un programa que reciba el nombre de un archivo que almacena una serie de cantidades positivas separadas por coma e imprima su suma. ¿Sí? O sea que tengo que hacer lectura y más que nada lectura, pues no tengo que escribir acá. Voy a hacer lectura. Entonces mi archivo debería de tener este formato. Entonces vamos a usar un archivo y sobre ese archivo vamos a trabajar. Entonces podemos, por ejemplo, en nuestro disco C, podemos crear una carpeta que se llame temporal, acá como acá, tem. O creemos una carpeta acá nueva que se llame archivos. Archivos. ¿Sí? Y dentro de archivo vamos a poner un documento de texto. Vamos a crear. Y acá vamos a poner ejercicio 7. Y dentro de este archivo de texto, yo tengo que tener líneas, me dice, tengo que tener líneas con este formato, y este formato, y este formato. ¿Y qué tengo que hacer yo después? Leer esa línea y mostrar la suma. O sea, yo tengo que tener acá números, por ejemplo, 4, no sé, 8, 2, 6, 7. O sea que lo que yo debería demostrar en mi programa tendría que ser la suma de esto. O sea, 4 más 8 más 2 más 6 más 7. Los números están separados por comas. ¿Sí? Entonces en la siguiente línea voy a tener 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9. En la otra línea voy a tener 9. Puedo ponerle más 5, más 6, más 1, más 8. En otra línea, 7, 8, 2, 6. En otra línea, 1, 8, 2, 5, 6, 5, 8, 1, 6, 7. Esto van a ser nuestras líneas de mi archivo. ¿Sí? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Desde Java, yo lo voy a leer a este archivo y vamos a hacer todos los métodos necesarios para que, para cuando lea una línea, me calcule la suma de esa línea. O sea, de acá me tendría que mostrar la suma de estos números.
De acá la suma de todos estos números, de acá la suma de todos estos números, de acá la suma de todos estos números y así sucesivamente. ¿Se entiende? Eso es lo que yo tendría que mostrar en mi programa, la suma de cada uno de esos números. O sea, acá tendría que mostrarme 5, más 8, más 1, más 6, más 7. Ese resultado yo tengo que mostrar. ¿Ven? Entonces, vamos a hacer nuestro, ahora de la unidad 3, new class, vamos a poner TP3, ejercicio 7. Y vamos a ponerle el public static void main. Bien. Entonces, vamos a hacer el ejercicio 7. Primero que nada, ¿qué vamos a hacer? Vamos a instanciar un objeto de esta clase. ¿Para qué? Para mandarle mensajes. Ejercicio 7, le vamos a llamar a este. New. Vamos a llamar a constructor. Y listo. Creo un objeto de esta clase. Entonces ahora el objeto yo le voy a mandar mensajes. Uno de los primeros mensajes que le voy a mandar va a ser leer el archivo. Vamos a leer el archivo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde lo voy a guardar ese archivo? Yo voy a tener que guardar. ¿Sí? O sea, ¿cómo hago para hacer esto? Vamos a ir acá a nuestra clase de archivos. ¿Sí? Que acá yo tenía los ejemplos de cómo hago para leer un archivo, para, o sea, para leer, para asignar. ¿Sí? Primero, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a ir a buscar donde dice crear archivo. ¿Sí? Y vamos a hacer estos métodos, o sea, el de asignar. Yo le tengo que crear un path, le tengo que pasar cuál va a ser ese nombre, y de ahí lo asigno. ¿Sí? Vamos a asignarlo de esta manera. No lo vamos a crear, sino que lo vamos a asignar directamente, de esta manera. Y después podemos hacer que nos muestre los valores que tiene. Entonces, este método de acá lo podemos copiar y lo vamos a pegar adentro de nuestro leer archivo. No le vamos a pasar el path, sino que yo directamente le voy a escribir acá cómo se va a llamar mi archivo. Mi archivo se va a ubicar en C, 2 puntos, ¿sí? Era archivos, era barra archivos, barra, y mi archivo se llamaba ejercicio 7.txt. Entonces acá se va a llamar ejercicio 7.txt. Esta va a ser la ubicación de mi archivo. Yo lo voy a guardar en file, o acá vamos a poner en archivo. Ahora, ¿quién es archivo? ¿Quién es archivo? Archivo va a ser page. Acá mejor vamos a hacer acá vamos a poner file. Declaro ahí y acá hago que se cargue ese archivo en new file tanto. Y luego, para ver si es que se mostró, vamos a poner archivo punto. Teníamos un método que se llamaba absolute path get name. Ahí está. Vamos a devolver, vamos a imprimir este nombre. Vamos a decir, CISO, el nombre, el archivo, más get name. Y podemos hacer ubicación que me devuelve el path.
punto get absolute path. Si está todo bien, me tendría que mostrar el nombre y me tendría que mostrar el valor absoluto del archivo. Y me dice nombre, ejercicio 7, ubicación en tal lugar. O sea que está perfecto como yo lo he instanciado a ese archivo. O sea que ya puedo tener acceso a ese archivo. ¿Dónde va a tener acceso? En el archivo, en el file, ¿sí? En este atributo. Entonces, mi ubicación era en C2.archivo. Eso yo se lo pasé acá. ¿Sí? Recuerden que las ubicaciones, cuando yo le paso en Java, van doble veces la barra invertida. ¿Sí? Acá el path es uno solo, ¿sí? Pero si yo lo quiero trabajar en Java, tengo que hacer el doble sí o sí. Cuando yo le paso esto, Java necesita sí o sí 2 veces por cada barrita que yo le pase. Si le paso uno solo, me da un error. Entonces, en el disco C, 2 puntos, barra sería archivos, o sea, en la carpeta archivos, y dentro de la carpeta archivo, el valor que necesito yo, ejercicio 7.txt, que sería este que está acá. Y le tengo que pasar exactamente como está. O sea que hasta ahí me lo leyó bien. Esto lo podemos comentar. Y yo sé que ya está leído el archivo. Bien. Una vez que yo lo he leído, ahora ¿qué tengo que hacer? Debo recorrer el archivo. Recorrer todo el archivo. Entonces vamos a poner ejercicio 7. Recorrer el archivo. Este recorrer archivo, ¿qué es lo que va a hacer? Debería leer esta línea, esta línea, esta línea, esta línea, esta línea y esta línea. Por cada línea que me lea, debe hacer un proceso, que sería calcular la suma de esa línea. Entonces, ese proceso de calcular la suma de la línea, lo podemos hacer en el mismo método o bien crear un método que se encargue solamente de hacer eso. ¿Sí? Y hacer eso es más práctico, ¿por qué? Porque es como que tengo un problema y lo voy subdividiendo en más problemas. Entonces, un problema va a ser leer cada una de las líneas, ¿sí? Y otro problema va a ser, por cada vez que vos leas, tenés que trabajar. O sea, ir separando por comas. Cada vez que hay una coma, vas separando el número que esté ahí y después lo vas trabajando. Entonces, para este va a ser lo mismo, para este lo mismo, lo mismo, lo mismo y lo mismo. ¿Sí? Es algo ya repetitivo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer acá. Este método, vamos a crearlo. Y dentro de ese método, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a recorrer mi archivo. ¿Y cómo hacemos para recorrer un archivo? Vamos a nuestra clase, que teníamos los archivos, y acá teníamos un método que era leer. Teníamos leer, ¿dónde está? Línea por línea. Este método, leer línea por línea, lo que me hace es tomar una línea del archivo, ¿sí? ¿Ven? Yo tomo una línea, leo esa línea y acá lo muestro. Pero en este caso yo no lo voy a mostrar, yo necesito trabajarlo. Entonces, este método, tal cual como está ahí, lo vamos a copiar y lo vamos a trabajar en nuestro ejercicio. ¿Sí? Entonces me dice que yo voy a tener un file reader, perdón, donde le tengo que asignar un archivo. Yo ahí en mi clase trabajaba con F, pero acá yo le he nombrado de otro nombre a mi archivo.
Y mi nombre era archivo. Entonces acá le pongo el archivo. El archivo que ya lo he creado. Acá cuando lo leí, o sería en todo caso asignar el archivo, está acá. Ya le dije de dónde lo saque el archivo. Y está guardado ahí. Entonces acá lo asigno, uso el buffer y después ya tengo una línea. Entonces acá leo la primera línea. Y después con este método, ¿qué es lo que hago? Mientras haya más líneas para leer, empiezo a seguir leyendo. Entonces hasta acá ya he calculado o ya tengo la primera línea. O sea, ¿qué significa eso? Que hasta acá, hasta esa partecita, yo ya tengo leído esto. Después, cuando se meta en el ciclo, me dice, mientras línea sea distinto de null, o sea que yo siga pudiendo leer contenidos, yo voy a seguir mostrando y leyendo. Pero en este caso yo no quiero mostrar, yo quiero trabajarlo. ¿Sí? Entonces yo leo una línea y esta línea la tengo que trabajar. ¿Qué significa trabajar? Tengo que agarrar, separar todo lo que sea comas y obtener este número, después obtener este número, después obtener este número y este número. ¿Sí? Entonces, aquí cuando yo leo acá a esto, yo no tendría que mostrarlo, sino tendría que calcular la suma de esa línea. Entonces acá le vamos a poner un método que se llame calcular suma. ¿Y qué le voy a pasar por parámetro? ¿Qué necesitaría pasarle por parámetro? Yo tendría que mandarle eso. ¿Y dónde está ese valor leído? Y después le tengo que pasar este, después le tengo que pasar este, después le tengo que pasar este y este. ¿Y dónde se encuentra el valor de todo esto? Que yo ya lo leí y ya lo tengo guardado en una variable. ¿En qué variable tengo guardado eso? Línea. Línea. Entonces le digo calcular suma y le paso de string de la línea. Y este método que se encargue de que de separar cada uno de los números y todas esas cositas. Entonces lo llamo a ese método. Ese método va a hacer eso y va a obtener la suma. Una vez que obtenga la suma, la puede mostrar tranquilamente. Entonces acá, que me calcule la suma y lo muestra. Entonces vamos a venir acá y vamos a crear ese método, ¿sí? Que está acá. Entonces este método va a calcular esa suma y va a mostrar. Y después, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a leer la siguiente línea y voy a hacer exactamente lo mismo para las otras líneas. Entonces voy a leer acá, voy a calcular la suma, voy a leer acá, calculo la suma, calculo acá la suma, hago acá la suma, ¿sí? ¿Y quién se va a encargar de hacer esto? Este método. Pero por medio de este método yo voy a recorrer todas las líneas de mi archivo. Y por cada línea que yo recorra, voy a calcular su correspondiente suma. Por eso tengo este método acá. Entonces ese método yo le paso un string. O sea, yo le estoy pasando esto de acá. Es un string. Yo lo tengo que convertir a número. ¿Sí? Hay un método en los strings que lo que hace es dividir, o sea, divide el contenido de un string de acuerdo a un cierto parámetro, podríamos decirle, o de acuerdo a un cierto carácter, ¿sí? Entonces, en este string que yo tengo acá, ¿qué carácter es el que se repite? Coma. Claro, ¿cómo? Entonces, en este,
¿cómo hago para dividir yo? Sacar este. Y debo buscar aquí donde esté la coma. Cada vez que haya una coma, yo le voy a decir a mi carácter, o mejor dicho, a mi string, que divida esa parte. Cada vez que encontres un string, dividirlo. Dividirlo en partes cada vez que encontres una coma. Entonces, si acá tienes 70, coma, y acá tengo 85, coma 90, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo tendría que obtener el 4, después tengo que obtener el 8, después tengo que obtener el 2, después tengo que obtener el 6, después tengo que obtener el 70, después el 85, después el 90. ¿Sí? Estos son los valores que yo necesito, pero los necesito como números. Entonces, hay un método en Java, en los strings, vamos a poner Java, string, y hay un método que se llama split. ¿Sí? Este split me separa un string. Entonces vamos a ver cómo funciona. ¿Sí? Yo tengo un string y acá me dice tengo estos dos valores y yo lo que quiero es dividirlo en dos strings. ¿Por quién? Por medio de este de acá. Entonces para eso se usa el split. El split yo le digo cuál es el carácter por el cual quiero dividir un string y eso me va a generar un array, o sea, un vector de string. ¿Sí? Y después yo voy a tener que recorrer ese vector. Entonces eso es lo que vamos a hacer acá. Este método, a esa línea, yo voy a tener acá. Vamos a definir un string. Y acá vamos a poner lista. Que sea igual a línea, punto, y le llamo a split. Entonces en el split yo le tengo que pasar un valor de un string por el cual yo quiero dividirlo. Y ese va a ser coma. ¿Sí? Entonces haciendo esta línea, ¿sí? Buscando nuestro tutorial, yo sé que puedo hacer eso. Entonces le paso el valor por el cual yo necesito subdividir una cadena y luego en cada una de las partecitas voy a ir recorriendo y obtener el valor que yo necesito. Entonces, dentro de lista, yo tendría un vector en donde tengo todos los datos de los números. Entonces, como yo todavía no sé, y estamos probando, estamos viendo, entonces digo, a ver, veamos qué tenemos en lista. Entonces, hagamos un método para que me muestre todos los contenidos de la lista. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Contenido de la lista. Y vamos a mostrar cómo hacemos para recorrer una lista, o sea, un array de string, y quiero que me los muestre. ¿Cómo hago para recorrer y me los muestre? ¿Se acuerdan o no? Un ciclo for. Ciclo for. Bien. Hacemos un for. En este caso podemos usar un ¿sí? Que vaya hasta la longitud de la lista. Y acá me muestra un string. Entonces en la lista subir me muestra el string y después ¿qué tengo que hacer? Mostrarle su valor. Conciso. Podríamos hacer con el print directamente. ¿Sí? Para que no me los muestre horizontal, vertical, sino me muestre horizontal. ¿Sí? Hacemos eso y por cada vez que me lo muestre yo lo voy a mostrar por ahí. Vamos a mostrarle, vamos a ponerle un acá. O sea que me muestre el valor y después les separe con un guión para que yo vea cuáles son los números. Una vez que termine de hacer todo eso, vamos a imprimir una línea en blanco.
¿sí? ¿Para qué? Para que la siguiente me muestre los otros valores. Y ahí estaría. A ver, veamos acá cómo funciona. Mire, yo haciendo ese método con el split, me dice contenido de la lista 4, 8, 2, 6, 7. Que si yo me pongo a ver, dentro de mi archivo de texto yo tenía esos números. El 4, pero acá en el archivo de texto tenía 4,2, 8, 6, 7. Y vean que acá, aquí, yo ya he logrado dividir esta lista, o sea, este string, y ya lo he podido dividir en números individuales. Pero ahora estos números no están en números, están en string. Yo tengo que hacer un paso más ahora. ¿Sí? ¿Cuál es ese paso que tengo que hacer ahora para poder hacer la suma? Porque hasta ahora lo que hago es mostrar lo bonito, pero todavía no puedo sumar. Porque yo no puedo sumar string. ¿Sí? Yo para sumar, ¿qué necesito? Números. Entonces, hasta acá yo he mostrado los valores de ese string. Entonces, si yo no quiero mostrar, o sea, yo acá obtengo el primer valor, después obtengo el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, bien podría, ya con cada uno de esos valores, ir armando mi suma. Entonces yo sé que lo hace bien. Ahora vamos a trabajarlo directamente. Entonces acá voy a obtener un valor. Voy a obtener el primer valor. ¿Y qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a poner un int. Vamos a poner número. Va a ser igual a qué. Quiero convertir ahora ese valorcito, que es un string, lo quiero convertir a qué? A número, o sea, a entero. Entonces vamos a poner la clase integer punto parse, que me convierta de un string y me lo devuelva en entero. Entonces ahí convierto un string a número entero. ¿Dónde tengo el número? Acá. Entonces, ¿qué tengo que hacer con ese número? Acumular, tengo que sumar. ¿Dónde lo voy a sumar a este número? Y después lo tengo que sumar con este, después lo tengo que sumar con este, después con este, después con este. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a tener acá un un int que se llame suma. Y esa suma va a comenzar en 0. Entonces, como va a comenzar en 0, yo acá tengo que acumular. Yo tengo que sumar. O sea, suma va a ser igual a lo que tenía suma más quién. Más quién iría acá. ¿Quién tendría que sumar? ¿Nadie? El int número. Número. Num. Entonces acá yo voy a ir sumando. Primero va a valer 0. Acá vale 0. Después va a valer 4. Después va a valer 4 más 8. O sea, este más este. Después estos 2 más este. Después estos 3 más este. Después estos 4 más este. Como no voy a tener más, listo.
Entonces acá, esto ya no voy a mostrar. Cuando salga de mi ciclo, voy a mostrar directamente la suma es 2 puntos más suma. El valor de la suma. Muestro y ya está. Entonces muestro la suma directamente de la primera línea. Si quisiera, podría mostrar los números y abajo mostrar la suma es tanto. Para que eso estaría más piola. ¿Sí? Entonces acá podríamos mostrar lo que acabo, justo lo que acabo de borrar hace rato. Acá sería CISO. Este sería print. Acá tendría que tener el string. Acá sería más. Y acá, igual. Entonces la línea es tanto, la suma es tanto. Y ya está. Veamos. Entonces tengo la línea, la suma es 27. La línea, la suma es 45. Pero acá no me gusta porque me está mostrando al lado. Tendría que mostrármelo abajito, ¿verdad? Entonces, acá. Tendría que mostrar algo que sea vacío. Y ahora sí. Entonces, la línea y la suma es 27. Y veamos si es correcto. Entonces me dice que 4 más 8 más 2 más 6 más 7, 27. Perfecto. Entonces podemos hacer prueba de este de acá. Que eso dice que da 17. Veamos. Eso de ahí. Entonces 1 más 8 más 2 más 6, 17. Y este de acá también da 27, me dice, mira. Esto era 27 y este también es 27. Veamos si es cierto, si eso es 27. Entonces 5 más 8 más 1 más 6 más 7. 27. ¿Sí? Entonces de esa manera, de esta manera, yo con medio de las clases que ya vimos, ¿sí? Que ya fuimos trabajando, que era esta, que yo tenía para leer una línea, para poder asignar un archivo, ¿sí? Ya puedo aplicarlo todo acá, en mi, ¿dónde está mi main? Acá. Entonces, creo un objeto de esta clase, solamente para qué, para enviarle mensajes. Entonces, al objeto este debe decir primero leer el archivo, o sea, o asignar archivos, o seleccionar archivo, o algo por el estilo. Yo le puse leer, pero ustedes le pueden poner otro nombre, por ejemplo, vincular archivo. Entonces le estoy diciendo de dónde quiero que saque ese archivo. Ahora ese nombre yo se lo pasé acá. ¿Sí? Ahí le dije, yo directamente le dije vincularlo de ahí. Pero tranquilamente nosotros ese nombre se lo podríamos escribir, por ejemplo, desde el teclado o, no sé, de alguna manera sacar este dato. Como yo sé que este archivo está en esa dirección, porque yo lo he creado, nosotros lo hemos creado, está ahí, entonces le digo, anda a buscarlo de ahí. Si lo tuviera en otra dirección, tendría que pasar en la otra dirección. Pero por ahí colocarle direcciones, no sé, no sé, por acá, en usuario, no sé, en descarga. Acá, colocar nombres así es muy raro y muy tedioso.
¿sí? Entonces me conviene hacer lugares donde sea de fácil acceso. Que es en este caso el disco C. O si tuvieran disco D, también. Disco D, 2 ejemplo de archivo, cosas por el estilo, y ahí colocan sus archivos de ejemplo. Yo lo tengo ahí. Entonces ahí, acá pueden crear otros archivos, o los otros archivos de los otros ejercicios, y cada programa lo va vinculando a ese archivo. Entonces este archivo, recuerden que nosotros lo abrimos y lo creamos. Nosotros lo fuimos creando a este archivo. Lo único que hacemos desde Java es leerlo, leer línea por línea, y por cada línea que haya, recorrerlo y calcular la suma. Entonces, main, leo el archivo, solamente hago la vinculación. Acá hice estos métodos para ver que efectivamente si es que tomaba o no ese archivo, y después lo que hago es recorrer ese archivo. Entonces, cuando yo voy a recorrer, estos métodos de acá los saqué de la lectura de esto, de leer línea por línea, pero de la versión, claro, de la versión línea por línea de acá. He copiado todo este método y después lo fui adaptando, ¿sí? He copiado todo eso y acá yo sé que tengo que vincularlo al archivo. Este método ya trabaja con este, entonces no tengo que hacer ningún cambio, y acá no tengo que hacer ningún cambio. Y lo único cambio que hice fue acá. Mientras yo siga leyendo líneas y ya no haya llegado al final del archivo, por cada línea que yo lea, le digo calcular suma. O sea, me creo un método que trabaje con esa línea, ¿sí? Porque si yo no hubiese trabajado con este método, toda esta línea de código, todo esto, tendría que haberlo puesto acá, ¿sí? Y hacer eso es por ahí más engorroso para poder leer, para poder interpretar lo que uno quiere hacer. Entonces, en vez de hacer todo ese cálculo que es propio para cada línea, yo lo mando en un método, y que el método se encargue de hacer todos los cálculos que necesito. Entonces, leerla así es mucho más simple. Entonces digo, mientras haya líneas por leer, calcular la suma y le paso por parámetro la línea. Una vez que calcule la suma y muestre, leo la siguiente línea y vuelve el ciclo. Las líneas que leíste es válida, sí, entonces calcularle la suma. O sea, lee acá, calcule la suma. Y después leo esta línea y pregunto, ¿esa línea que está ahí es válida? Sí, entonces calcula la suma. Lee esta suma, lee esta línea. ¿Esa línea que está ahí es válida? Sí, entonces calcular la suma y lee la siguiente. ¿Esta línea de acá es válida? Sí, calcular la suma y lee la siguiente. ¿Esta línea de acá es válida? Sí, entonces calcular la suma y lee la siguiente. Y me lee esto. Me dice, ¿esta línea es válida? Sí, entonces calcularé la suma y leer la siguiente. Pero ya no tengo siguiente. Entonces esto va a ser igual a null. O sea que no voy a entrar. Y si no entro, ya está. No hago calcular suma. Directamente no entro. Y ya termina mi ciclo. ¿Sí? A este método lo llamo siempre y cuando yo tenga una línea válida leída. ¿Se entiende? Entonces, ¿cuántas veces lo voy a llamar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nada más. Porque cuando quiera leer lo que esté abajo de esto, ya me va a estar nulo porque no hay para leer. Como no hay para leer, no voy a entrar directamente. Entonces, bueno, leo eso y cada vez que voy a leer una línea, primero que nada, hicimos que para ese string hacer uso de un método que se llama split. El split lo que me hace a una cadena, ¿sí?, dividirla en partecitas que contengan o que estén separados por esto de acá, por la coma. Como todo este texto tenía
ese mismo formato, entonces yo puedo hacer ese trabajo. Ahora, si yo acá hubiese tenido punto y coma, y acá 45, y acá hubiese tenido, no sé, guión, no sé, 90, y este split ya no me sirve tanto. ¿Por qué? Porque esto ya no está unificado. ¿Sí? Solo me va a servir mientras los números o la separación de esos números sean unificados, sean uniformes o sean homogéneos. ¿Qué significa eso? Que sean de la misma manera la separación. No es que a este lo separo por coma, a este lo separo por un guión, a este por un punto y coma, ¿sí? Ahí ya no tengo uniformidad. Entonces ya no me sirve. Tengo que hacerlo a todos que sean lo mismo. Entonces todos los datos tienen que ser exactamente lo mismo. Y si yo respeto eso, entonces puedo trabajar, ¿sí?, de una única manera. Si no, ya tendría que hacer más chequeo y más cosas para poder resolver este problema. Entonces lo divido, eso me genera un array que yo le llamo lista. Y después lo que hago es recorrer ese array por un método for. Entonces voy a recorrer toda la lista hasta que la longitud, hasta que el índice sea menor que la longitud. Por cada elemento que lo lea es un string, ¿sí? Yo lo voy leyendo, lo guardo, y después, ¿qué es lo que hago? Por cada elemento voy a convertirlo a número. Hago acá. También supongo que los números que van a estar ahí son números, porque si yo ahí hubiese puesto coma y hubiese puesto una A, y lo guardo a propósito y corro mi programa, me va a generar un semejante error. ¿Eh? Me va a generar un error. Pues así. Estoy leyendo número, y al final me mandaste una letra A. Entonces me generó el objeto number format exception. Entonces, si me generó ese error, estando acá, yo tendría que haber puesto los métodos o la estructura necesaria para poder salvar este error. ¿Se entiende? Entonces, como yo no lo puse, se detiene mi programa. Ahora, si yo acá le hubiese puesto el try y el catch y hubiese capturado esta excepción, hubiese dicho, hay un número no válido, por favor, revisa el archivo. ¿Sí? Y ahí yo hubiese puesto que se detenga la ejecución, por ejemplo. Así que se termine mi programa y que no haga más. Sacamos esto, guardamos y ahora volvemos a ejecutar y no tendría que tener problema. Bien, pregunta. Profe, la clase de ayer la subió, la grabó, no la vi en el Drive. No sé si la va a subir Está después. en el Drive. Está en el Drive. ¿Dónde está? El Drive. Compartido. Clases. Comisión 7. Clase lunes 27 del 6. Ah, yo lo tengo hasta el 23, no sé por qué será entonces. ¿No lo ves a este archivo? No, no lo vi. Fíjate, pues está subido. Ayer lo subí. También lo subí tarde, ¿no? Porque puede ser por eso. A las 11. Se terminó de subir. Fíjate ahora Ah, si querés. reviso y lo veo. Tendría que estar. Bien, bueno chicos, preguntas. Por ahora todo claro, profesor, gracias. Ya veremos cuando haga los otros ejercicios. Bueno, con esto ya tendrían que avanzar con el práctico. ¿Sí? Tendrían que
terminar el práctico hasta la parte de archivos. Que es... ¿dónde estamos? Acá. Hasta acá, del 8. Así que tienen para trabajar con entrada-salida, que es lo que vimos acá, en el ejercicio 3, ¿sí? Cómo leer datos de teclado. Y en el ejercicio 7, cómo trabajar con archivos. O sea, leer un archivo. Y si quiero escribir, vamos a nuestra clase de acá de archivos, del paquete archivos, donde dice archivos de texto. ¿Sí? Y ahí yo tengo los métodos escribir por caracteres. El que más tenemos que usar, habíamos dicho, era el método 3, escribir caracteres. ¿Por qué? Porque acá yo tengo ya el método println. ¿Sí? En los otros no teníamos el println, teníamos un print, ¿sí? Que yo tenía el write, y después tenía que crear acá en la nueva línea, y en la primera yo escribía, pero yo le tenía que agregar el n al final, el barra n, ¿sí? Que sería el enter. ¿Para qué? Para que me cree la siguiente línea abajo. Entonces acá yo le creo, le paso por un carácter. Acá voy mejorando de a poquito la clase y ya tiene un método que se llama newline. Y después voy mejorando cada vez más. Ya en vez de que sean 2 objetos, ya van a ser 3 objetos. Así que van a estar encadenados. O sea, creo este. Para crear este, lo necesito a este. Vean que le paso por parámetros. Y para crearlo a este, necesito este. ¿Sí? Y como que este depende de este y este depende de este. Entonces, por medio de este objeto, ya tiene incorporado el método println. Entonces yo puedo ya agarrarlo a ese objeto y escribir todo una línea o una frase. ¿Y dónde lo voy a escribir? En este archivo. ¿Y dónde va a estar este archivo? Y yo lo tengo que haber seleccionado en algún momento. En este caso, acá. Cuando le digo el new file, ahí ya lo asigno y le digo dónde quiero tenerlo ese archivo. Si el archivo no estaba, lo creo. Si ya estaba, y listo, ya no lo puedo crear y yo digo el archivo ya existe. ¿Sí? Eso es para escribir. Y listo, con eso ya estaría. También para hacer acá. Así que bueno, trabajen con eso. Y cualquier cosita o dudas, me preguntan en el grupo. Bueno, lo vamos viendo. Bueno, si no tienen preguntas y cosas con esto, bueno, vamos a terminar aquí la clase. Así que bueno, los escucho. Bien, bueno, entonces nos vemos mañana, chicos. Muchísimas gracias, profesor. Bien, bueno, chao, chao. Chao, profe.